Primeramente, antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre la iniciativa que se va a dar en SAIP. Vamos a presentarnos y están todos cordialmente invitados a dejar todas sus sugerencias por el chat del grupo y al final de la charla se va a mandar un link para los que estén interesados a participar en el comité. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes o buenas noches, ¿no, doctor? Y muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, antes que nada, pues queríamos agradecer el espacio para presentar pues una iniciativa que nace del interés de los estudiantes por fortalecer la formación en una de las áreas más importantes y pues al mismo tiempo una de las más desafiantes de la medicina, que pues es la salud mental. Hoy queremos presentarles SAIG-UP, que es el Grupo de Interés en Psiquiatría de la Universidad de Pamplona, una propuesta que busca integrar la formación académica, la investigación y el compromiso social para formar médicos con una visión más completa de la salud mental. A lo largo de esta presentación, pues les vamos a mostrar por qué creamos este grupo y por qué creemos que este grupo es necesario, cuáles son sus objetivos y cómo pretendemos desarrollar. Pues para presentar, bueno, queremos presentar brevemente qué es SAIG-UP. Bueno, SAIG-UP significa Psychiatry Interest Group de la Universidad de Pamplona. Nuestro lema es formando médicos con visión en salud mental, porque creemos que la psiquiatría no debe verse únicamente como una especialidad, sino a la vez como una competencia pues transversal que todo médico pues debería desarrollar. Ya sea independientemente de si un estudiante pues decide especializarse en psiquiatría, pues todos nosotros pues vamos a atender pacientes con ansiedad, con depresión, con trastornos por consumo de sustancias, con riesgo de suicidio, con alteraciones de comportamiento, y pues por eso consideramos que la formación en salud mental beneficia absolutamente pues a cualquier futuro médico. Entonces, esta propuesta fue elaborada por nosotros con el propósito de crear un espacio permanente de aprendizaje, de investigación y también de proyección comunitaria. Pero bueno, antes de explicar el grupo, es importante responder una pregunta fundamental. ¿Por qué es necesario crear un grupo de interés en psiquiatría? Bueno, la salud mental pues se ha convertido en una prioridad mundial de salud pública. La OMS señala que los trastornos mentales representan una de las principales causas de discapacidad. Estas también disminuyen significativamente la calidad de vida y generan pues a su vez una enorme carga social y económica. Esto significa que no solamente afectan a quien padece la enfermedad, sino también a su familia, al sistema de salud y a la vez pues a la productividad pues de toda la sociedad. Sí, por ejemplo, acá en Colombia esta situación también es evidente, ya que pues cada año observamos pues un aumento en la frecuencia de trastornos como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, la conducta suicida y pues también trastornos relacionados con el estrés. Como estudiantes de medicina, pues inevitablemente nos vamos a encontrar con pacientes que presentan estas condiciones, incluso pues aunque posteriormente pues ejerzamos otra especialidad, como ya les había dicho. Sin embargo, pues muchas veces la formación en psiquiatría durante el pregrado pues resulta insuficiente para desarrollar habilidades clínicas, comunicativas y humanas que permitan pues abordar a estos pacientes con una seguridad y también con empatía. Entonces, precisamente de esta necesidad pues nace el grupo de interés. Nuestro objetivo no es reemplazar la formación curricular de la universidad, sino complementarla mediante actividades académicas, actividades científicas y comunitarias que pues permitan fortalecer las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo contribuir a disminuir el estigma que todavía existe alrededor de las enfermedades mentales. Entonces, acá pues les tengo una imagen que pues es nuestra identidad del grupo, pues esta imagen pues resume la identidad de SAIG-UP, que bueno, en el centro pues vamos a encontrar nuestro nombre, nuestro lema, que es formando médicos con visión en salud mental, pues que representa el propósito principal del grupo. Y pues alrededor aparecen los valores que queremos promover en cada uno de nuestros integrantes. Primero es el humanismo, porque pues detrás de cada diagnóstico siempre existe una persona que tiene pues una historia. También destacamos la empatía, que la empatía es indispensable para construir una adecuada relación médico-paciente. También la ciencia, que pues representa nuestro compromiso con una formación que esté basada pues en evidencia y no únicamente en opiniones. La ética, que orienta todas nuestras actividades académicas y asistenciales. La inclusión, que también refleja nuestro interés por disminuir este estigma que hay y promover el respeto hacia las personas con trastornos mentales. También está el liderazgo,
ya que pues busca formar estudiantes capaces de impulsar proyectos en salud mental, el trabajo en equipo, que pues reconoce que la atención psiquiátrica siempre requiere pues un enfoque multidisciplinario, y finalmente pues el compromiso social, que pues nos recuerda que nuestro aprendizaje pues debe traducirse en un beneficio para la comunidad. Bueno, acá además pues en la parte superior se encuentra nuestra misión y en la parte inferior nuestra visión hacia el año 2030, que bueno, consiste en consolidar como uno de los principales grupos estudiantiles de excelencia en el país. Bueno, estos principios definidos, pasemos ahora a explicar en qué consiste concretamente el grupo. Entonces, ¿qué es IGUP? Bueno, esta IGUP es una iniciativa estudiantil que busca crear un espacio curricular donde los estudiantes puedan profundizar en psiquiatría y salud mental desde diferentes perspectivas. Nosotros no pretendemos limitarnos a conferencias ocasionales, sino nosotros queremos construir un grupo activo pues que combine la formación académica, la investigación y también actividades comunitarias. Entonces, para lograrlo, nos planteamos 4 objetivos principales. Consiste en complementar la formación médica mediante espacios que amplíen los conocimientos adquiridos durante el currículo. El segundo es promover pues, una comprensión integral de los trastornos mentales, entendiendo que pues, estas enfermedades son biológicos como psicológicos y también componentes sociales. También tercero, pues busca desarrollar habilidades clínicas como por ejemplo la entrevista psiquiátrica, la comunicación médico-paciente y también el razonamiento diagnóstico. Finalmente, queremos fomentar una visión biopsicosocial de la atención médica, recordando pues que ningún paciente puede entenderse únicamente desde su enfermedad. Y pues paralelamente, SAIGUP pues también pretende contribuir pues a disminuir este estigma asociado a las enfermedades mentales y a su vez promover el bienestar emocional pues dentro de la comunidad misma universitaria. Entonces, sobre nuestra visión psicosocial, bueno, en esta diapositiva colocamos al estudiante de medicina en el centro porque pues es el principal beneficiario del grupo, ¿no? Y pues a partir de este estudiante buscamos desarrollar 4 dimensiones fundamentales. La primera pues es la dimensión académica, que sirve pues fortaleciendo la educación médica pues continua y pues las habilidades clínicas necesarias para el abordaje de pacientes con trastornos mentales. La segunda corresponde a la dimensión científica, fomentando la investigación y pensamiento crítico basado en evidencia. La tercera es la dimensión comunitaria, pues llevando el conocimiento fuera del aula mediante también actividades de educación y promoción de la salud mental. Y pues también finalmente incorporamos una dimensión preventiva orientada pues también al bienestar de los propios estudiantes de medicina, ya que pues todos conocemos que durante la carrera es frecuente el estrés, el burnout, la ansiedad y pues otros problemas de salud mental. Entonces, por eso creemos que un grupo de psiquiatría pues también debe convertirse en un espacio que promueva el autocuidado y la prevención y no únicamente pues el aprendizaje académico. Entonces, en conjunto, pues estas 4 dimensiones van a representar la visión biopsicosocial que queremos desarrollar en los futuros médicos. Entonces, para convertir esta visión en una realidad, establecimos objetivos claros. Bueno, pues nuestro objetivo general es fortalecer el interés académico, científico y comunitario en psiquiatría y salud mental entre los estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona. Para alcanzar este propósito, pues definimos varios objetivos específicos. En primer lugar, está promover espacios permanentes de educación médica continua mediante seminarios, talleres y clubes de revista. También buscamos incentivar la investigación estudiantil en neurociencias y psiquiatría, favoreciendo la producción científica pues desde el pregrado. Otro objetivo importante consiste en desarrollar actividades de promoción y prevención en salud mental, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como pues a la población general. Además, queremos fortalecer habilidades clínicas fundamentales, especialmente pues, bueno, la entrevista psiquiátrica, la comunicación médico-paciente, competencias que son pues, útiles también pues, para cualquier especialidad médica. Y pues igualmente pretendemos contribuir a disminuir el estigma asociado a los trastornos mentales mediante pues, educación basada en evidencia. Otro objetivo consiste en establecer redes académicas con docentes, con especialistas y también con otras organizaciones estudiantiles que permitan ampliar las oportunidades de formación. Y finalmente buscamos impulsar la participación de nuestros integrantes en congresos, en semilleros de investigación y también en publicaciones científicas, pues promoviendo así una formación integral desde los primeros años de carrera. Bueno, una vez definidos nuestros objetivos, establecimos pues 4 líneas de trabajo que permitirán convertir pues estas ideas
en actividades concretas. Entonces, la primera corresponde a la formación académica. Aquí vamos a desarrollar clubs de revista, seminarios, también clases magistrales, talleres clínicos, simulaciones de entrevista psiquiátrica y también discusión de casos clínicos y cineforos. La idea es complementar la formación que recibimos en el currículum mediante pues, espacios prácticos y de actualización permanente. La segunda línea es la investigación. Entonces, nosotros queremos incentivar revisiones narrativas y sistemáticas, proyectos de epidemiología psiquiátrica, neurociencia, salud mental universitaria y también conducta suicida. Y pues, además de fortalecer las competencias metodológicas para que pues, los estudiantes puedan publicar y pues participar como tal en eventos científicos. También la tercera línea pues corresponde a la extensión comunitaria. Bueno, nosotros buscamos salir del aula para desarrollar campañas durante, por ejemplo, el Día Mundial de la Salud Mental, actividades educativas en colegios, estrategias de prevención de suicidio y pues programas de psicoeducación dirigidas a la comunidad. Y finalmente incorporamos una línea de bienestar estudiantil orientada a crear pues espacios de escucha, conversatorios sobre burnout, estrategias de autocuidado y pues manejo del estrés académico, pues reconociendo que los estudiantes de medicina pues también constituyen una población vulnerable. Bueno, y pues con estas líneas de trabajos definidas, pues organizamos ya un cronograma académico que va a permitir desarrollar pues el grupo durante el semestre, que bueno, eso lo va a hablar mi compañera Nani, María Alejandra. Vale, sí, muchas gracias, Sebastián. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Rodríguez, soy estudiante de octavo semestre de medicina y pues con Sebastián hemos creado junto con el otro tutor científico que es el doctor Gustavo Delgado, este cronograma académico enfocado básicamente en los ejes problemáticos que estamos enfrentando actualmente en Colombia. No fue construido al azar y cada una de las sesiones responde a las necesidades reales identificadas tanto en la práctica clínica como en la evidencia científica sobre la formación médica en salud mental. La psiquiatría es una de las especialidades más transversales de la medicina. Independientemente de la especialidad que ejerzamos en el futuro, todos nosotros tendremos contacto con pacientes que presenten trastornos de ansiedad, depresión, delirium y algo muy común que es esto presentamos aquí en Cúcuta Norte de Santander es el consumo de sustancias. Entonces, por esta razón, nuestro objetivo no es únicamente aprender diagnósticos según el DSM-5 o el CIE-11, sino que queremos desarrollar competencias clínicas que nos permitan reconocer tempranamente el sufrimiento psíquico de nuestros pacientes, realizar una adecuada entrevista psiquiátrica, identificar factores de riesgos, comprender el contexto que hemos hablado durante esta charla, que es biopsicosocial de nuestros pacientes. Como pueden observar, iniciaremos con los fundamentos de la psiquiatría y la entrevista clínica. ¿Sobre quiénes van a dirigir estas charlas? Pues la idea es que seamos todos nosotros y en alguna oportunidad también los especialistas. Así que los que estén interesados en realizar las charlas son invitados al final de la reunión a escribirnos y entre todos comunicarnos para que se puedan dar. Entonces, ¿por qué empezar por la entrevista? Porque antes de diagnosticar un trastorno mental debemos aprender a escuchar. La entrevista psiquiátrica probablemente sea la herramienta diagnóstica más importante que existe en nuestra especialidad. A diferencia de otras ramas de la medicina, donde gran parte del diagnóstico va a depender de laboratorios, de imágenes, en psiquiatría la principal herramienta sigue siendo la relación médico-paciente. Posteriormente abordaremos trastornos como lo vienen siendo la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno disociativo de la personalidad, la urgencia psiquiátrica, la psicofarmacología y la conducta suicida. También dedicaremos espacios para la lectura crítica de artículos científicos, discusión de casos clínicos, las conocidas revistas y participación de especialidades con especialistas. ¿Por qué queremos enfatizar tanto en la parte investigativa? Porque la psiquiatría es probablemente una de las áreas donde más rápidamente evoluciona el conocimiento científico. Cada año aparecen nuevos estudios sobre neurobiología, de genética, de psicoterapia y de inteligencia artificial aplicada en el diagnóstico y nuevos psicofármacos que son modelos de atención a nivel de la comunidad. Como futuros médicos debemos aprender no solamente a consumir evidencia científica, sino también a poder reproducirla. Entonces, esto es muy importante dependiendo de nuestro contexto sociocultural. Siguiente diapositiva.
Ahora, para comprender la importancia de este grupo de interés, decidimos basarnos en dos documentos recientes que analizan la situación nacional desde perspectivas que son bastante complementarias. El primero que pueden ver es un boletín de salud mental del año 2024 a 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, que básicamente reúne información epidemiológica proveniente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El segundo artículo que podemos ver este año fue publicado en la revista Biomédica y es titulado La salud mental en Colombia, ¿es un derecho o es un privilegio?, elaborado por el doctor Escobar y otros colaboradores. Ambos documentos comparten una idea común y es básicamente que la salud mental ha dejado de ser un problema exclusivo de psiquiatría y hoy constituye uno de los mayores desafíos de salud pública que está enfrentando Colombia y el mundo. Tradicionalmente, cuando se hablaba de carga de enfermedad, pensábamos pues principalmente en enfermedad cardiovascular, en infecciones, en cáncer. Sin embargo, durante las últimas décadas ha ocurrido una transición en datos epidemiológicos. Y es básicamente que las enfermedades mentales representan una proporción cada vez mayor de los años vividos con discapacidad de ciertos pacientes. Es decir, aunque muchas veces no producen una muerte inmediata, generan un enorme impacto sobre la calidad de vida, el funcionamiento familiar, la productividad laboral y el desarrollo social de los pacientes. El artículo de Biomédica explica que esta situación se agravó considerablemente después de tres acontecimientos que marcaron la historia reciente de Colombia. El primero fue el conflicto armado, que durante décadas expuso a millones de personas a violencia, a desplazamiento forzado, a pérdidas de familia y a un trauma psicológico bastante grande. El segundo fue la pandemia, que fue por el COVID-19 o coronavirus, que durante ese periodo aumentaron significativamente los datos epidemiológicos de pacientes que sufrían de trastorno de ansiedad y depresión debido al duelo complicado y al aislamiento social y muchos trastornos que fueron desplegados por episodios de estrés continuos. Y el tercer elemento corresponde a las profundas desigualdades sociales que todavía persisten en nuestro país, que como ya sabemos vienen siendo la violencia, el desempleo, la pobreza, la exclusión social y las dificultades para acceder a ciertos servicios sanitarios que continúan siendo determinantes fundamentales de la salud mental en Colombia. Entonces, esto significa que cuando atendemos a un paciente con depresión, no solamente debemos preguntarnos qué neurotransmisor o qué monoamina se está alterándose, también debemos preguntarnos si el paciente tiene empleo, si tiene redes de apoyo, si ha sido víctima de violencia o si puede acceder al tratamiento como tal. La psiquiatría moderna entiende que el cerebro puede funcionar esto biológicamente, pero nunca funciona aislado en el contexto social. Entonces, aquí quisiera hacer una reflexión y es que muchas veces pensamos que la salud mental es responsabilidad exclusiva del psiquiatra. Sin embargo, la mayoría de pacientes con depresión consultan inicialmente al médico general, al médico familiar o incluso al servicio de urgencias. Esto significa que nosotros, como estudiantes de medicina, probablemente seamos el primer profesional que tenga la oportunidad de detectar el problema. Y esa primera consulta puede cambiar completamente el pronóstico del paciente. Ahora bien, antes de analizar cifras específicas, debemos responder una pregunta importante y es, ¿qué entendemos realmente con salud mental? La salud mental, cuando escuchamos la expresión, muchas personas piensan inmediatamente en enfermedad psiquiátrica o en estado mental. Sin embargo, la idea empieza a ser muy incompleta según persona desarrollar sus capacidades, afrontar tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Esa definición cambia completamente nuestra manera entonces de entender la medicina, porque nos dice que la salud mental no consiste únicamente en la ausencia de la depresión, sino que implica un bienestar, como le hemos hablado, biopsicosocial. Es decir, una persona no puede cumplir criterios diagnósticos para una enfermedad psiquiátrica y aún así presentar un deterioro importante de su salud mental debido a estrés crónico, violencia, desempleo o aislamiento social. En el artículo de Biomédica se profundiza mucho precisamente en este aspecto. Los autores explican que la salud mental depende de múltiples determinantes sociales, entre ellos destacan las condiciones económicas y el nivel educativo, y también el acceso o no a vivienda, su entorno familiar, las redes sociales y las políticas públicas según su país, y en este caso Colombia. Este enfoque recibe, como ya hemos hablado, modelo biopsicosocial y es importante porque rompe el paradigma únicamente y exclusivo biomédico. Nos recuerda que detrás de cada paciente existe una historia de vida y no tratamos únicamente con sus neurotransmisores, sino que tratamos con las personas. Por ejemplo, dos pacientes pueden cumplir exactamente los mismos criterios diagnósticos para un trastorno depresivo mayor, pero uno puede recuperarse rápidamente porque tiene una red de apoyo, una estabilidad económica y acceso a psicoterapia y farmacoterapia.
mientras que otro puede evolucionar mucho peor debido al desempleo, a la violencia intrafamiliar o al consumo de sustancias. El diagnóstico es el mismo, pero entonces el contexto no. Y cuando ese sufrimiento psíquico no es identificado ni tratado oportunamente, puede conducir a la consecuencia más grande que enfrentamos actualmente de salud mental, que es el suicidio. Hablar de suicidio nunca es sencillo, pero precisamente por esa razón debemos hacerlo desde la ciencia, con responsabilidad y sin estigmas. La OMS estima que más de 720.000 personas fallecen cada año por suicidio. Esto equivale aproximadamente a una muerte cada 40 segundos. Además, por cada suicidio consumado existen muchos más intentos, lo que refleja que una enorme carga de sufrimiento que frecuentemente permanece invisible es vigente en nuestra sociedad. En Colombia, según el Boletín de Salud Mental, evidencia un problema prioritario de salud pública. Las cifras muestran un comportamiento sostenido que exige fortalecer las estrategias de prevención, de detección temprana y de seguimiento de estos pacientes que poseen el riesgo. Y como veremos en la siguiente diapositiva, la mayoría de las personas que fallecen por suicidio presentan múltiples factores coexistentes, es decir, no son unicausales, no existe un único desencadenante. El suicidio es el resultado de la interacción entre la vulnerabilidad biológica, la enfermedad mental, el acontecimiento vital y un determinante social. Por eso, hoy hablamos de lo que es el fenómeno multifactorial. Y justamente allí radica nuestra responsabilidad como futuros médicos. Diversos estudios muestran que un porcentaje importante de las personas que posteriormente fallecen por suicidio consultaron al servicio de urgencias durante los últimos meses previos, es decir, hubo oportunidades de intervenir, consultaron tal vez por insomnio, por cefalea, por dolor abdominal o por ansiedad, y por detrás de este síntoma físico existía un sufrimiento emocional que no fue identificado. Esto nos enseña que siempre debemos preguntar por el estado emocional de nuestros pacientes, y preguntar por ideación suicidia no induce al suicidio, al contrario, abre una puerta para ofrecer ayuda a nuestros pacientes y probablemente sea una de las preguntas más importantes que hagamos durante toda nuestra práctica profesional. Ahora, vamos a entrar en la parte epidemiológica de la presentación. Este artículo se los voy a enviar al final de la presentación. Y bueno, muchas veces observamos las gráficas y únicamente vemos los números. Sin embargo, de cada cifra existe una persona, una familia y una historia que terminó de forma trágica en este caso. Por eso es importante analizar estos datos más allá de las estadísticas, y el Boletín de Salud Mental del Ministerio de Salud continúa siendo el suicidio un problema prioritario en salud pública, y por eso existen este tipo de boletines. Uno de los principales hallazgos es la distribución de sexo. Aproximadamente 4 de cada 5 suicidios ocurren en hombres. Esta diferencia ha permanecido relativamente estable durante los últimos años y coincide con la tendencia observada en la mayoría de los países del mundo. Pero, ¿por qué sucede esto? No existe una única explicación desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Existen múltiples factores, y los hombres suelen utilizar métodos de mayor letalidad, consultan menos por problemas emocionales, buscan ayuda con menos frecuencia y continúan enfrentando normas culturales relacionadas con la masculinidad que dificulta expresar el sufrimiento emocional. Muchos de estos hombres crecen con la idea de que los hombres no lloran, que tienen que ser fuertes, y estas ideas favorecen el silencio y retrasan la búsqueda de ayuda. Por otro lado, las mujeres presentan una mayor frecuencia de intentos de suicidio, pero generalmente utilizan métodos con menor letalidad y consultan con mayor frecuencia a los servicios de salud. Este fenómeno es conocido en epidemiología como la paradoja de género del suicidio. Ahora bien, otro aspecto importante es la distribución por edad, que es la gráfica de la esquina superior derecha. Los datos muestran que la mayor cantidad absoluta de suicidios ocurre durante la adultez, especialmente entre los 25 y los 59 años. Sin embargo, esto no significa que los jóvenes no representen una población de alto riesgo. De hecho, la OMS identifica que el suicidio como una de las principales causas de muerte entre personas de 15 a 29 años. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Porque estamos hablando precisamente del grupo poblacional al que pertenece la mayoría de nosotros. Son estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, personas que apenas comienzan su vida laboral o familiar, es decir, individuos que deberían encontrarse en una etapa de máximo desarrollo personal y social, y cada muerte por suicidio representa una enorme pérdida de años potenciales de vida y un profundo impacto para las familias y la sociedad. El artículo de Biomédica, el doctor Escobar y los colaboradores hacen énfasis en que estas cifras reflejan un problema mucho más amplio.
no estamos observando únicamente la enfermedad, sino que estamos viendo la consecuencia acumulada de la desigualdad social y la dificultad para acceder a los servicios de salud y un sistema que todavía responde de manera insuficiente a las necesidades de salud mental. Por eso, cuando analizamos epidemiología, no debemos preguntarnos solamente cuántos casos existen, sino que también debemos preguntarnos el por qué está ocurriendo. Después de conocer ahora quiénes son las personas más afectadas, la siguiente pregunta es inevitable y es ¿qué factores aumentan el suicidio? Y será la siguiente diapositiva. Esta diapositiva probablemente sea una de las más importantes de toda esta presentación porque aquí encontramos información que podremos utilizar todos los días durante nuestra práctica clínica. El boletín del ministerio identifica múltiples factores agrupándolos en tres categorías: un factor clínico, un factor social y los antecedentes personales. Comencemos por la parte clínica y es que el trastorno depresivo continúa siendo el principal diagnóstico asociado al suicidio y esto tiene una explicación fisiopatológica. La depresión altera la percepción del futuro. El paciente pierde la capacidad de experimentar placer, disminuye su esperanza y comienza a percibir el sufrimiento como permanente. Cuando esa desesperanza se vuelve extrema, algunas personas llegan a considerar el suicidio como la única salida posible, pero la depresión, pues en este caso, como la desesperanza, no es el único trastorno implicado. Podemos encontrar el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad que va muy ligado al trastorno depresivo y otros como el trastorno disociativo de la personalidad. En todos ellos aumenta el riesgo cuando la enfermedad no recibe tratamiento oportuno. Ahora, pasemos a la parte del factor social. Un hallazgo especialmente relevante es que los conflictos de pareja o expareja y el desamor ocupan el segundo y tercer lugar entre los factores desencadenantes asociados al comportamiento suicida. Con 146 casos de conflicto y 134 casos de desamor, nos dan un total de 280 casos. Esto evidencia que las dificultades en las relaciones afectivas constituyen un importante factor de vulnerabilidad para la salud mental. Más allá de representar una ruptura sentimental, una situación como esta suele implicar procesos complejos de duelo, de rechazo, de pérdida y abandono, y muchas veces la baja autoestima e incertidumbre frente al futuro. Cuando la persona carece de redes de apoyo y de estrategias adecuadas de afrontamiento, el impacto emocional se intensifica y favorece la aparición de lo que conocemos como desesperanza, y este es uno de los principales predictores de riesgo suicida. Además de estos, encontramos por esta parte social lo que es la pobreza, el desempleo y lo que hemos hablado toda esta presentación, como los problemas económicos, que este punto es muy importante porque durante muchos años la medicina consideró que las enfermedades mentales eran consecuencia exclusiva de alteraciones neuroquímicas y hoy sabemos que eso es incorrecto. El artículo de Biomédica insiste que la salud mental depende profundamente de sus determinantes sociales y no podemos separar el cerebro del entorno donde vive la persona, porque como hemos hablado, la persona es un triángulo, es biológica, es psicológica y es social. Por ejemplo, imaginemos dos pacientes con predisposición genética para desarrollar depresión y uno crece en un ambiente protector con estabilidad y el otro en condiciones de violencia. Probablemente el riesgo de enfermedad es muy diferente. Y finalmente encontramos uno de los factores más importantes, que es el antecedente o el intento de suicidio. Este es el predictor individual más fuerte de un nuevo intento o de un intento de suicidio posteriormente. Por esa razón, ningún intento de suicidio debe minimizarse. Nunca debemos pensar que una persona solo quería llamar la atención. Todo intento constituye una emergencia psiquiátrica que requiere valoración integral, intervención inmediata y seguimiento continuo. El doctor Escobar hace una observación muy interesante y es que los factores de riesgo rara vez aparecen de forma aislada. Lo habitual es que coexistan todo el tiempo. El paciente que tiene un trastorno depresivo tiene un antecedente de desempleo, de enolismo, de violencia intrafamiliar o de intento de suicidio, tiene que ser reportado de inmediato. Mientras mayor sea la acumulación de factores, mayor es el riesgo del intento. Y esto explica por qué la valoración psiquiátrica debe ser siempre en este triángulo y no limitarse únicamente en el diagnóstico clínico. Ahora bien, una vez identificados estos factores, ¿cómo están ocurriendo estos suicidios en Colombia? Uno de los hallazgos más consistentes es la distribución de los mecanismos utilizados. La asfixia representa aproximadamente el 71% de los casos registrados y en segundo lugar aparecen los agentes tóxicos con cerca del 13%. A primera vista podría parecer únicamente un dato estadístico, pero desde la salud pública tiene una enorme implicación. ¿Y por qué? Porque demuestra que la prevención también puede realizarse modificando el entorno donde vive la persona. La OMS ha demostrado
que restringir el acceso a los métodos más utilizados reduce significativamente la mortalidad por suicidio. Esto se conoce como restricción de medio letal. Alguna estrategia es limitar el acceso a los plaguicidas altamente tóxicos que hemos escuchado continuamente, los compuestos como los órganos fosforados, los órganos clorados y los carbamatos. Instalar barreras de protección en los puentes, mejorar la seguridad en instituciones psiquiátricas y controlar el acceso a determinados medicamentos. Todo esto es importante para comprender que muchas conductas suicidas ocurren durante momentos de crisis y si el acceso al método se dificulta, aumenta la probabilidad de que la persona sobreviva y reciba atención. Como médicos solemos pensar únicamente que el tratamiento farmacológico es una vía estable, pero la prevención del suicidio también depende de la intervención estructural, comunitaria y también legislativa. Ese es uno de los mensajes centrales del boletín. Y la salud mental requiere una respuesta que transcienda de nuestro consultorio. Siguiente. Ahora algo muy importante y es esto, las poblaciones invisibilizadas. Cuando analizamos los registros nacionales encontramos con nuestro compañero enormes vacíos de información, por ejemplo, que la mayoría de los casos no registra adecuadamente variables como la pertenencia étnica, la identidad de género o la orientación sexual. ¿Y por qué esto representa un problema? Porque la epidemiología depende de la calidad del dato. Si desconocemos quiénes son las poblaciones más afectadas, resulta imposible diseñar intervenciones específicas. El doctor Escobar y sus colaboradores insisten en que uno de los grandes desafíos es el sistema colombiano y precisamente mejorar la calidad de la información de salud mental es lo más importante para poder intervenir. No basta con contar casos, necesitamos comprender quiénes son las personas detrás de estas cifras. Esto cobra especial importancia en grupos históricamente vulnerables, las poblaciones indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas desplazadas por el conflicto. En la gráfica de la esquina inferior derecha la población con diversidad sexual y de género. Cada uno enfrenta determinantes sociales distintos y por lo tanto requiere estrategias diferenciadas de prevención y atención. Desde la medicina debemos entender que la equidad no significa tratar a todos exactamente igual, significa ofrecer a cada persona los recursos que necesita según su contexto y sus condiciones particulares. Ese es uno de los principios fundamentales del enfoque de derechos humanos que desarrolla este artículo. Y algo que nace de todo esto es analizar las cifras oficiales. Podríamos pensar que conocemos completamente el panorama, sin embargo, la realidad es muy diferente y conocemos ahora el iceberg epidemiológico. La idea es sencilla. La parte visible del iceberg representa únicamente una pequeña fracción del problema, mientras que la mayor parte permanece oculta debajo de la superficie, y eso es exactamente lo que ocurre con la salud mental. Las estadísticas oficiales registran los casos confirmados de suicidio, los intentos que llegan al sistema de salud y algunos diagnósticos psiquiátricos, pero existe una enorme cantidad de sufrimiento psicológico que nunca aparece en los registros, personas con depresión que no consultan, pacientes con ansiedad que consideran sus síntomas normales, adolescentes víctimas de bullying que no buscan ayuda, adultos mayores con aislamiento social y que son rechazados por sus redes de apoyo y consumidores de sustancias que nunca han recibido tratamiento farmacológico ni tampoco psicológico. Entonces todo esto permanece oculto, pero el boletín revela que otro problema es aún más preocupante y es que el más de 51% de los registros de suicidio no contienen información suficiente sobre la motivación o el desencadenante del evento. Es decir, en más de la mitad de los casos desconocemos qué ocurrió antes del suicidio. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque la epidemiología busca contar el evento, busca comprender sus causas y así se logra diseñar la estrategia de prevención. Y si no sabemos por qué ocurrió el suicidio, difícilmente podremos evitar que vuelva a suceder. Y nace una crítica muy importante aquí en el sistema, y es que los autores explican que uno de los grandes desafíos es fortalecer los sistemas de información en salud mental. Necesitamos registros más completos, mejor vigilancia epidemiológica, mayor integración medicina legal, los servicios hospitalarios y la atención primaria. Y como futuros médicos generales esto también nos involucra. Cada historia clínica que diligenciamos constituye una fuente de información para la salud pública. Cuando registramos adecuadamente un antecedente, ya sea en un factor social o una circunstancia que esté viviendo nuestro paciente con una buena anamnesis, estamos contribuyendo a mejorar el conocimiento epidemiológico de la situación de nuestro país. Ahora bien, toda esta información nos lleva a una pregunta fundamental. Si conocemos el problema, si existen leyes, políticas públicas y evidencia científica, ¿por qué seguimos hablando de una crisis en salud mental? Ahora vamos a hablar de la salud mental como derecho humano. Esta diapositiva resume la idea central del artículo de biomédica.
y es que la salud mental en Colombia es realmente un derecho o continúa siendo un privilegio. Para responderla debemos recordar que en Colombia la salud mental cuenta con un sólido respaldo jurídico. La Constitución Política reconoce la salud como derecho fundamental y posteriormente la Ley 1616 del 2013 establece específicamente la protección de la salud mental, promoviendo la prevención, el tratamiento integral, la rehabilitación y la inclusión social de las personas con trastornos mentales. Además de esto, la Política Nacional de Salud Mental adopta un enfoque basado en derecho humano, reconociendo que todas las personas deberían acceder dando un servicio oportuno, continuo y de calidad. En teoría, el marco legal colombiano es robusto. Sin embargo, el artículo de biomédica plantea una diferencia muy importante entre el derecho formal y el derecho efectivo. Es decir, una cosa es la ley que reconozca un derecho y otra muy distinta es que ese derecho pueda ejercerse en la vida cotidiana. Miles de colombianos continúan enfrentando enormes barreras para recibir atención psiquiátrica y en muchas regiones del país no existen psiquiatras. Los tiempos de espera para consulta se prolongan por meses y los servicios de hospitalización psiquiátricas tienden a ser muchas veces insuficientes y muchas familias deben asumir gastos importantes para acceder a una atención privada. Por eso, los autores concluyen que aunque jurídicamente la salud mental es un derecho, en la práctica todavía funciona como privilegio para muchos ciudadanos colombianos. Este análisis especialmente es importante porque cambia nuestra perspectiva. No estamos hablando únicamente de la enfermedad, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de equidad y estamos hablando de derechos humanos. Porque ¿de qué sirve realizar un diagnóstico correcto si nuestro paciente no tiene acceso al tratamiento? La medicina no termina cuando formulamos el medicamento, también implica garantizar que las personas puedan acceder realmente a recibir la atención que necesitan y cuando ese acceso falla, las consecuencias comienzan a reflejarse en toda la población. El artículo de biomédica y el boletín de salud mental coinciden en que Colombia atraviesa un momento crítico. Las consultas relacionadas con salud mental han aumentado de manera sostenida durante los últimos años después de la pandemia del COVID-19, que observó un incremento importante en los trastornos depresivos, de ansiedad, el duelo complicado y el estrés. Sin embargo, la pandemia no fue la que creó el problema. La pandemia fue evidenciar y profundizar las dificultades que ya existían en la población del pueblo colombiano. El conflicto armado interno, el desplazamiento forzado, la violencia, la pobreza y la desigualdad ya habían generado durante décadas una importante carga de enfermedad mental en Colombia. La pandemia simplemente actuó como un acelerador de esta magnitud de problema que estamos enfrentando. La OMS nos advierte que si los países nos fortalecen en estrategias de prevención y atención, los trastornos mentales continuarán aumentando su impacto sobre la carga global de la enfermedad. ¿Y qué significa esto para nosotros como estudiantes de medicina? Significa que prácticamente cualquier especialidad médica tendrá contacto frecuentemente con pacientes que presenten alteraciones de su estado mental. El paciente con insuficiencia cardíaca puede desarrollar depresión, el paciente oncológico puede desarrollar ansiedad, el adulto mayor puede desarrollar un trastorno y un delirium. El adolescente con diabetes puede experimentar trastornos de la conducta alimentaria. El paciente con enfermedad renal crónica puede tener ideación suicida y la salud mental atraviesa toda la medicina. Ya no puede entenderse como un área aislada. Ese es uno de los mensajes más importantes que nos dejan los artículos. Cuando iniciemos el internado o la residencia, probablemente veremos muchos pacientes cuya principal enfermedad no será psiquiátrica. Pero si aprendemos a identificar oportunamente los síntomas emocionales, podremos mejorar significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces surge una pregunta, pues, si conocemos la magnitud del problema, ¿por qué sigue siendo tan difícil acceder a la atención? Y entramos en lo que vienen siendo las barreras en la atención en salud mental. Esta diapositiva resume probablemente el mensaje más importante del artículo, y es que las barreras de acceso no son individuales, sino que son estructurales. Los autores nos describen múltiples obstáculos que impiden que los colombianos reciban atención oportuna, y la primera es el estigma. Todavía existen personas que consideran que el acudir al psiquiatra es sinónimo de estar loco o tener mal algo de la cabeza. Este estigma puede presentarse dentro de los servicios de salud y genera retrasos importantes en la búsqueda de ayuda y la intervención oportuna. Además de esto, existe la autoestigma. Muchas personas reconocen que necesitan apoyo psicológico, pero sienten vergüenza de solicitarlo por miedo a ser juzgados. La segunda barrera corresponde al déficit de talento humano especializado.
Colombia continúa teniendo una distribución muy desigual de psiquiatras. La mayoría se concentra en grandes ciudades, mientras que numerosas zonas rurales carecen completamente de especialistas. Esto obliga a que muchos pacientes sean atendidos únicamente en atención primaria o deban desplazarse a largas distancias. La tercera barrera es la insuficiencia de infraestructura y servicios especializados. En múltiples regiones existen pocos servicios de hospitalización psiquiátrica, escasas unidades de intervención en crisis y limitaciones para ofrecer psicoterapia continua. Otra dificultad son las limitaciones económicas, que es una de las más concurrentes en el ciudadano colombiano. Aunque el sistema de salud cubre múltiples prestaciones, muchas familias deben asumir gastos relacionados con transporte, consultas particulares, medicamentos que no están disponibles o procesos de rehabilitación, y todo esto incrementa la desigualdad en pacientes. Y finalmente encontramos un problema que atraviesa todas las barreras anteriores, y es la fragmentación de un sistema. Los pacientes frecuentemente pasan por múltiples remisiones, autorizaciones, parte administrativa que antes de recibir una atención especializada. Y durante este tiempo la enfermedad continúa y avanza y se exacerba. Por eso el artículo concluye que mejorar la salud en Colombia no depende únicamente de formar más psiquiatras, también requiere de fortalecer la atención primaria, integrar la salud mental en todos los niveles del sistema, aumentar la inversión y desarrollar redes, comunidades de apoyo, siendo nosotros los estudiantes y futuramente médicos generales que seremos los primeros que vean estos pacientes. Ese es precisamente el modelo de atención que actualmente promueve la OMS y la Política Nacional de Salud Mental. Y después de revisar las cifras epidemiológicas, los factores de riesgo y las barreras, ahora quiero que reflexionemos sobre una idea fundamental. Y es que la salud mental no comienza en el hospital, comienza mucho antes, comienza en la infancia, en la familia, en la escuela, en las condiciones de vivienda, en una oportunidad tanto de empleo como una oportunidad educativa, su seguridad en el barrio, cómo se alimenta nuestra gente, la posibilidad de construir un proyecto de vida. Estas son precisamente las principales conclusiones de estos artículos. Los autores afirman que los trastornos mentales no pueden entenderse únicamente desde el modelo biomédico. Durante muchos años pensamos que la salud dependía casi exclusivamente de una alteración neuroquímica, predisposición genética o una enfermedad directamente a nivel cerebral. Hoy sabemos que esa visión es insuficiente. La evidencia científica demuestra que los determinantes sociales influyen profundamente sobre el riesgo de un trastorno. ¿Y a qué nos referimos con determinante? Nos referimos a las condiciones en las que una persona nace, crece, estudia, trabaja y envejece. La pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar y todo lo que hemos hablado aumenta significativamente la probabilidad de presentar episodios tanto de ansiedad como depresión, y lo que ahora se habla bastante del TEP, el trastorno por estrés postraumático, y también consecuencia de eso el consumo problemático de sustancias psicoactivas y las conductas suicidas. En Colombia este fenómeno adquiere una dimensión aún mayor, y nuestro país ha vivido más de 5 décadas de conflicto armado interno. Millones de personas fueron desplazadas, perdieron familias, fueron víctimas de violencia o crecieron en contextos de inseguridad permanente. Estas experiencias dejan huellas profundas sobre la salud mental de las comunidades, y a esto, sumado con la pandemia, el aislamiento, el duelo, la incertidumbre económica, la frecuencia del trastorno mental en prácticamente todos los grupos de edad. Por eso nos planteamos esta idea. La solución no consiste únicamente en construir más hospitales o que hayan más psiquiatras. Necesitamos actuar sobre todas las personas. Eso implica fortalecer la educación, reducir la pobreza, promover entornos protectores que garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud y combatir con el estigma social que existe frente a la alteración del estado mental. En otras palabras, la salud mental debe convertirse en una responsabilidad de todos y no únicamente de un sector especializado. Y aquí aparece un nuevo concepto que cada vez tiene mayor importancia, que es la atención integral centrada en la persona. ¿Y qué significa esto? Significa dejar de preguntar en qué enfermedad tiene o cuál es el único motivo de consulta del paciente, sino qué le ocurrió a esta persona. Esta diferencia cambia completamente nuestra práctica médica y nos obliga a mirar al paciente como un ser humano, como una historia, como una familia con relaciones, sueños y dificultades, no solamente como un diagnóstico, y esto es lo que crea el mensaje más valioso de ambos artículos. Y ahora les voy a hablar de las conclusiones, queriendo finalizar esta presentación con estas reflexiones que son fundamentales.
La salud mental representa hoy uno de los mayores desafíos en salud pública en Colombia. Los trastornos mentales generan una enorme carga de discapacidad y afectan la calidad de vida de millones de personas y repercuten sobre las familias, la productividad y el desarrollo social. No estamos frente a un problema aislado, sino que estamos frente a una prioridad sanitaria nacional. El suicidio continúa siendo un fenómeno completo, multifactorial y potencialmente prevenible. No existe una única causa, sino que es un fenómeno multifactorial. Y detrás de cada caso encontramos la interacción entre vulnerabilidad biológica, enfermedad mental, condición social y barrera de atención a la salud. Esto significa que la prevención requiere un enfoque interdisciplinario que involucre a la familia, a la comunidad, el sistema educativo, el sistema de salud y una institución pública. Como tercera conclusión, aunque Colombia cuenta con un marco jurídico sólido que reconoce la salud mental como un derecho fundamental, todavía existen profundas desigualdades en el acceso a los servicios. Existe una diferencia importante entre el derecho reconocido por la ley y el derecho que realmente se ejerce en la población y persisten las barreras relacionadas con el estigma, la distribución de la desigualdad del talento humano, las limitaciones del sistema de salud y las inequidades sociales. Eso es lo que realmente plantea el artículo y la respuesta probablemente sea que todavía estamos construyendo el camino para que ese derecho pueda hacerse efectivo para todos los ciudadanos colombianos. Y como cuarta conclusión, bueno, la salud mental no es responsabilidad exclusiva del psiquiatra. Todos los médicos, independientemente de la especialidad que ejerzamos, atendemos pacientes con alteración de su estado mental que afecta profundamente su bienestar. El internista, el pediatra, el ginecólogo, el cirujano, el médico familiar, el médico general, necesitamos desarrollar competencias básicas para reconocer y abordar y orientar adecuadamente estos problemas. La psiquiatría ya no puede verse como una disciplina aislada, es una competencia transversal para toda la medicina. Y como estudiantes de medicina tenemos una responsabilidad enorme. Nuestra formación no debe limitarse a memorizar ni el criterio diagnóstico o el esquema farmacológico. Debemos aprender a escuchar, a comunicar las malas noticias con empatía, a identificar el sufrimiento emocional, a reconocer el factor de riesgo y a disminuir el estigma. Y sobre todo, a recordar que detrás de cada historia clínica hay una persona que muchas veces solo necesita que alguien lo escuche con atención y sin prejuicios. Ese es el tipo de médico que queremos formar en SAIC UP. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a este grupo. Bueno, excelente exposición. Bueno, lo han dicho todo prácticamente. Lo único que voy a decirles es que los felicito, porque yo sé que no es fácil. Ustedes son estudiantes con exigencias, tienen que hacer parciales, tienen que hacer rotaciones, tienen que hacer guardias. Y esto es algo extracurricular, o sea, va más allá su currículo en la carrera de medicina. Entonces lo felicito porque es un esfuerzo y de verdad que para hacerlo hay que tener motivación, sentirse bien, sentirse realizado, sentirse feliz eh, en este tema que vamos a tratar. Un grupo de interés es un grupo de estudiantes que a través de una asesoría ellos profundizan en un determinado tema, en este caso la salud mental. Salud mental, para que puedan entender, es ese equilibrio, como ustedes dijeron, psicosocial, o sea, de la persona con su entorno psicosocial, pero para que lo entiendan mejor, salud mental es ser feliz. Oigan esto, grábense eso. Salud mental es ser ¿qué? Una persona feliz, que se sienta bien, que se sienta realizada, que se sienta querida, que se sienta amada, que se sienta útil, que se beneficie de la sociedad y que también aporte su granito de arena a la sociedad. En el servicio a los demás está la verdadera felicidad del hombre. No hay cosa más bonita que sentirse útil y poder servir a los demás. Otro elemento es que la psiquiatría, ¿sí? Como decía, tiene estigma, tiene mitos, y la psiquiatría es algo muy, muy grande, muy amplio.
La psiquiatría es neurociencias, es tener profundo conocimiento de la neurociencia. La psiquiatría es tener profundo conocimiento de la farmacología y de los psicofármacos. La psiquiatría es urgencia, ¿sí? Atender urgencias, no solamente al paciente hospitalizado, al paciente en consulta externa o en la comunidad, sino es urgencia. Y la psiquiatría también es salvar vidas. O sea, nosotros también, a través del conocimiento, podemos salvar vidas. Otro elemento fundamental que quiero agregarles, aunque lo dijeron excelente, es que el objetivo fundamental es formar médicos integrales. Médicos, ¿qué es lo que es un médico integral? Es un médico que además de su capacidad científica demostrada, es un médico que tiene una alta calidad humana. Ustedes decían empático. Entonces, qué bonito eso, que podamos ser empáticos, que estemos dispuestos, primero, como grupo de interés, que tengan curiosidad, que tengan motivación para profundizar en el tema y tener conocimientos. Y bueno, una vez que estén motivados por este tema, por supuesto, adquirir conocimientos, ¿sí? O sea, tenemos que tener una formación académica, que ya ustedes vieron, mencionaban los recursos, la parte de adquirir o por lo menos aproximarse a la experiencia práctica, o sea, cómo es la psiquiatría en la práctica real, porque yo le decía, atendemos urgencias, urgencias vitales en el proceso de la actividad mental del paciente y salvamos vidas. Entonces, qué bonito es eso, que entendamos eso. Además de de la capacitación, la formación académica, la aproximación a la parte práctica, a la experiencia, en los centros, tanto en los centros hospitalarios o clínicas que podamos contar en la ciudad, inclusive el hospital como psiquiatría de enlace también juega un papel fundamental, y el trabajo en la comunidad. Dijeron muy bien algo que me gustó mucho, que es que el cerebro humano es social, ¿sí? El cerebro humano es social. Todos tenemos la necesidad esa de interrelacionarnos afectivamente en familia y en comunidad. Entonces, qué importancia darle ese enfoque biopsicosocial al paciente, donde tenemos en cuenta la comunidad y la familia, el entorno donde se desarrolla el paciente. Y bueno, la parte de investigación, porque hay muchos vacíos que estamos esperanzados en esos cerebros jóvenes que son ustedes. Hay muchas cosas por conocer y son conocimientos nuevos y nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento, entrevista. Entonces, qué bonito sería que Gracias, doctor. la parte de las investigaciones.